Estás escuchando Motorbox Radio, podcast, YouTube. Con la participación de Esteban García y Leandro Masuccelli. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, MotorboxARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. Bienvenida, querida audiencia, a un nuevo programa de Motorbox Radio Podcast YouTube. Nos reencontramos después de un tiempo, un espacio en el que nunca nos fuimos, siempre estuvo presente Motorbox Radio en YouTube. En este caso para repasar un poco la previa de lo que va a ser la edición número 39 del Rally de la Argentina. Pero no estoy solo en este podcast, voy a estar presentando a quien me va a estar acompañando en este espacio de análisis, en este caso dedicado al Rally, el señor Esteban García. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo te va, Leandro? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto, como siempre, obviamente, reencontrarnos por este medio. Nosotros volvimos, no como algunos que no vuelven más, pero bueno, esa es otra cuestión. Estamos en la previa de un evento sensacional que emociona realmente la cantidad de gente que va al Rally de la Argentina en la quinta fecha de la temporada del Mundial de Rally, del WRC, ¿no? Vamos a estar prácticamente con los primeros pilotos, los autos, todo el mundo, con esta preparación de este evento impresionante, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy ya veía un video en la previa, hablaban, bueno, está subido en el canal oficial, ¿no? del WRC, hablaban un poco Thierry Neuville, Oitanak, Chris Mick, Sebastián Ogier, bueno, refiriéndose de algo que es imposible de evitar cada vez que se viene a la Argentina, hablar de lo que representa para un piloto abordar sobre todo el tramo del Cóndor Copina, con todas esas secciones tan técnicas, tan trabadas, con gente. 3 personas por piedra, sentadas, paradas, mirando los coches de rally ahí al borde del camino. Perdón que te interrumpa, sí. Pero vamos a tener que dar seguramente recomendaciones al respecto a lo largo de esta semana, ¿no? Porque en la previa, por supuesto, ya en los días del evento, ¿no? Porque, se fue muy hace unos días atrás, unas jornadas atrás, en el Automóvil Club Argentino se volvió a hacer hincapié nuevamente que la gente colabore con la seguridad para que el evento siga viniendo a la Argentina, ¿no? Por supuesto, y vamos a hablar de eso también largo y tendido también en este podcast, porque hemos dedicado también toda una sección preparada para que la gente tenga toda la información disponible, ¿no? Para seguir las instrucciones. Recordemos que no es un detalle menor. Hasta el año pasado Argentina cumplía su periodo de tarjeta amarilla, se acordarán por el accidente que hubo en el año 2015, así que nunca está de más velar por el tema de la seguridad. Y como bien decía hace un ratito, cuando abríamos el podcast, sí tenemos la edición 39 de este Rally de la Argentina, un evento que comenzó ya por el año 1980, a excepción del año 82, por el lógico conflicto bélico de Malvinas, de 1983 en adelante, disputado ininterrumpidamente en nuestro país, desde 1984 en adelante, siempre instalado en la provincia de Córdoba, la región, sin dudas, de Argentina, en donde más ha calado hondo el rally, en donde se ha vuelto sin dudas una tradición, les diría. Un evento, García, que mejor dicho, el año pasado a no tiene casi modificaciones, son muy puntuales, mantiene su habitual epicentro, así se dice, en Villa Carlos Paz, para quien que no se ubica, 37 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, capital, sí, de la provincia homónima. El rally va a estar manteniendo, al igual que el año pasado, 18 pruebas especiales y un recorrido que se acortó a 349,48 kilómetros cronometrados, de acuerdo a las normativas de la temporada 2019, que exigen sí que cada rally no supere los 350 kilómetros. En comparación al año pasado, el recorrido en total apenas pierde una porción de 8,77 kilómetros, que es bastante poquito, pero insisto, es para que se ajuste a las normativas actuales. Los días jueves y viernes van a estar casi idénticos, no va a haber muchas modificaciones, ya las vamos a ir
señalando puntualmente. Sí va a haber el día domingo, específicamente en la zona de Cuchilla Nevada. También ya nos vamos a adentrar cuáles son las modificaciones en esa zona. Y el domingo en Mina Clavero, que un poco se va a modificar ligeramente el sentido del tramo. Así que otro de los puntos que vamos a estar señalando en este podcast. Bueno, algunos de los detalles seguramente, García, que usted los habrá tenido contacto en lo que fue la presentación, ¿no?, del Rally de la Argentina, en lo cual, bueno, un poquito estos cambios también se fueron adelantando en la conferencia. Sí, básicamente tiene que ver un poco con esto que vos decías, que se acorte un poco el rally, ¿no? Y también es cierto que muchos de estos tramos, la mayoría se mantiene, a excepción, por supuesto, del clásico del Cóndor Copina, que bueno, cada tanto va cambiando un poquito el sentido. Creo que este año nuevamente se cambió el sentido, que es uno de los pocos cambios que tiene este año, aunque sí hay que decir que va a haber muchísimo, justamente que de esto hablábamos antes, va a haber más seguridad. Este año está previsto más de 5.000 efectivos este año de seguridad, según comentó la provincia de Córdoba, y va a haber más zonas de espectadores. Esto se espera, por supuesto, que tenga un efecto positivo en cuanto al comportamiento del público, que sabemos que el argentino es bastante apasionado, ¿no? Justamente vos mencionabas esto de Cuchilla Nevada y de Mina Clavero, que van a ser las breves adiciones para esta temporada, que bueno, son cambios muy chiquitos en relación al rally del año pasado, fundamentalmente, como vos lo comentabas muy bien. Obviamente que lo que se aspira es a mantener el evento y que cualquier cosa que se haga sea en función de la seguridad, ¿no? Y por supuesto ya el jueves con ese que va a pintar. Yo vi el otro día, estaba viendo, antes de grabar esta emisión, estaba viendo que va a ser muy pintoresco el escenario de la Superespecial número 1 del jueves a la noche en Villa Carlos Paz, así que me parece que eso ya empieza con una cuestión muy pintoresca, ¿no? Ahí en la Costanera, también David Elí, que nos contó cuando se hizo la presentación en el ACA, que va a ser la premiación va a estar toda en la Costanera, y que el parque de servicio va a estar en una zona muy céntrica de Villa Carlos Paz, como es habitual. Así que bueno, esperamos obviamente por el evento, ¿no es cierto? Sin duda, y como vos lo decís, un detalle importante recordar que hasta 2017, cuando la Super Especial de Apertura se disputaba en la ciudad de Córdoba capital, había recibido una mención, sí, como la mejor Super Especial de toda la temporada. No recuerdo ahora exactamente en qué año fue, pero sí tuvo una mención importante. Recuerdo que era muy pintoresca, también pasando por puentes con techos iluminados, bastante atractiva. Y en función de lo que habías comentado hace un rato de las zonas de espectadores, le recordamos a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, en Twitter @motor_box y en Facebook motorboxarg. Estamos actualizando todo el contenido vinculado al Rally de la Argentina. Por supuesto, también, como lo dijo García, las zonas de espectadores, ¿sí?, que ya están publicadas, además también en el sitio oficial rallyargentina.com.ar, pero por supuesto nosotros todos los días recordándolo incansablemente a la gente para que, insisto, lo importante, que nunca falte información y que la gente siempre pueda tenerla a disposición en un medio que es donde más se consume hoy por hoy la información, creo yo, en las redes sociales. García, si te parece, nos vamos metiendo un poquito en los desafíos que va a estar teniendo este rally, sí, que no es uno más. Todos los pilotos destacan la exigencia que tiene el evento en sí, que es algo que también lo van a escuchar más adentrado en este podcast, porque lo hemos conversado con dos navegantes argentinos que nos van a estar representando en el WRC2. Hablamos de José Pepe Díaz y de Fabián Cretú. Importante un dato también que vamos a repasar después de Cretú y su piloto boliviano Marquito Bulacia. La diferencia, la complejidad que tiene este rally, dado los distintos valles que se recorren de la provincia de Córdoba. Así hablamos de Santa Rosa de Caramuchita, de Punilla y de Tras la Sierra, tres conceptos totalmente distintos. Uno que aporta caminos un poco más suaves, otros que aportan caminos más duros, las segundas pasadas en las cuales los terrenos se van a ir bacheando bastante, surgiendo muchas piedras, surcos que son bastante peligrosos para los coches, ¿sí? Y el concepto sí que siempre se necesita para un vehículo que afronte este tipo de rally, ¿sí? No sé si decirlo reactividad, pero sí que sepa
ser un auto que sepa responder a cada uno de los días, a cada una de las etapas, a cada uno de los terrenos en los cuales se va a recorrer. Más que nada, insisto, por la diferencia que tiene cada una de las etapas. Las que son con terreno más suave, más limpio, se van a necesitar sin duda un coche que sea un poco más veloz. Los días que vamos a tener terrenos más duros, sin dudas, la resistencia y la fortaleza del chasis va a ser una de las claves, me parece, y también sin dudas lo que es la tracción y la estabilidad de los coches para atacar los surcos, insisto, sobre todo en las segundas pasadas, que es donde más están marcadas, ¿no? Un detalle importante que va a ser en lo que es el Rally de la Argentina es que el evento va a abrir un periodo, ¿sí?, de 5 rallies seguidos de tierra, ¿sí?, abiertos aquí en Sudamérica. ¿Sí? Recordamos que el próximo Rally de la Argentina los pilotos van a estar compitiendo también en Chile. Por normativa, los pilotos van a venir con el mismo chasis, el mismo motor, la misma transmisión, los mismos repuestos de las transmisiones, ¿sí? Normativa que se van a estar aplicando en la clase mayor del WRC, también en el WRC2 y en el WRC2 Pro, ¿sí? Después, bueno, hay también normativas que son un poquito más complejas para leer sin dudas, pero para que tengan una idea, además de esto también va a haber regulaciones que van a ir limitando muchísimo el campo de acción para los equipos con respecto a la utilización de, por ejemplo, dos elementos mecánicos como el portaavuje y el uso de set de amortiguadores para lo que es la suspensión de los coches. Van a estar bastante limitados en ese sentido, sin duda por un detalle que no es menor, que, insisto, los equipos, los pilotos dejan Europa por unas cuantas semanas. Recordamos que están viniendo aquí a la Argentina para disputar la primera de estas fechas sudamericanas, por llamarlo de alguna manera, a fines de abril, y a principios de mayo ya van a estar continuando en Chile, lo que va a ser la primera vez que se compite en la historia del WRC en Chile. Y recién cuando se termine esa prueba, los equipos y pilotos van a poder volver a Europa. Un detalle que también es importante tenerlo en cuenta. Muchos de los pilotos, por no decir prácticamente la mayoría, van a estar utilizando, creo que este detalle por ahí a García le puede interesar, utilizando los mismos coches de México, por una cuestión de que no solamente parte de la logística, sino también los vehículos, muchos de los que se utilizan en México habitualmente son los que se traen directamente aquí. Y pasamos a informar a la gente un detalle que siempre está bueno conocerlo: el tema de la utilización de los chasis, ¿sí?, para esta edición del Rally de la Argentina. En lo que respecta a Citroën, SAP Calapi va a estar utilizando el chasis número 4 y Ogier el número 7. Son los mismos que utilizaron en Monte Carlo y en México en este caso. Como le decía hace un ratito, como van a mantener los autos, estos mismos chasis van a estar utilizándose también en Chile. Son coches que son, en este caso, el de Ogier y de Lapi, modelo 2017, estrenados en esa temporada, vienen con bastante uso en este caso. El de Ogier, hablamos del número 7, un coche que el año pasado había sido utilizado por Khalid Al-Qasimi y Matt Osberg. Y en el caso de SAP Calapi, un vehículo, el número 4, que el año pasado había sido utilizado por Chris Mick, Matt Osberg y Sebastian Loeb, repartidos entre ellos. En lo que respecta a Toyota, hoy Tanak va a estar utilizando el chasis número 7, mismo que utilizó en México. Chris Mick el número 8, misma condición también, utilizado en México. Y Yadi Matilat Bala el número 6, coches que son modelo 2018 en este caso. Repasamos un poquito lo que es en Hyundai. Thierry Neuville va a estar utilizando el chasis número 16, es un vehículo modelo 2019 que lo estrenó en el Rally de Monte Carlo. Andreas Mikkelsen se va a estar subiendo por primera vez en la temporada al chasis número 9, que es un modelo 2018 que también pertenecía al piloto noruego en la temporada pasada. Va a ser el mismo que va a estar utilizando en Chile, lo propio para Neuville con el chasis número 16. Y el tercer coche va a estar repartido. En Argentina lo va a estar utilizando Dani Sordo. En Chile, Sebastián Loeb. Ambos se van a compartir el chasis número 11, que también es modelo 2018, utilizado en la temporada pasada, repartido entre Hayden Paddon y Dani Sordo. Bueno, detalles técnicos que siempre está bueno conocerlos previo a la disputa de un rally, como para ir teniendo ya un panorama, una aproximación en la parte técnica.
García, un detalle importante también en la previa, que no es menor, siempre descuidarlo, además de lo técnico, siempre algo que hay que prestar atención es el tema del clima, porque no siempre tenemos clima a favor, a veces sí, a veces no. El año pasado, recuerdo, se dieron días bastante primaverales, con ciertos atisbos de calor, bastante te diría, sobre todo en las tardes. Vamos a ir viendo cómo progresa... A pesar de que, perdón, Leandro, a pesar de que estamos en fines de abril, ¿no es cierto? Ya debería hacer frío, como seguramente algunos de los videos viejos que circulan en YouTube, que la gente está abrigada con los tramos que van a comenzar, de hecho, el fin de semana del rally van a comenzar bien tempranito por la mañana, así que bueno, será con algo de calor. Para los que vayan, seguramente circulará mucha bebida como el Fernet, por ejemplo, ese tipo de cosas. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla esta semana, porque siempre el rally, como lo dice bien usted, el rally se disputa toda la semana, no solamente los 4 días de competencia, que serán del jueves 25 al domingo 28. Sin duda. Ahora que nombra al Fernet García, le aporto un dato de color, sabe que hay uno de los tantos comentaristas que tiene la transmisión oficial, que es Emir Perlan, es una de las personas que se ha confesado un poco devota del Fernet desde que vino a trabajar acá en la Argentina. De hecho, no sé si lo sigue manteniendo, pero en su cuenta de Twitter solía tener una imagen de portada con una botella de Fernet, así que es una pasión que evidentemente se traslada también a las personas que vienen inclusive a trabajar en la parte de prensa aquí al Rally de la Argentina, así que nada, datos que surgen de color también del Rally de la Argentina. Y hablábamos un poquito del clima, repasamos la actualización que al menos hasta estos días ha estado presente en lo que va a ser el clima que nos vamos a encontrar. Recordemos que, como bien saben, el clima es caprichoso, y más en una zona de montaña que se altera bastante el clima, como es la zona de Córdoba, así que es probable que vayan habiendo variantes a medida que avancen los días, así que no necesariamente los datos que vamos a pasar van a ser fidedignos, pero sí más o menos como para tener una aproximación. Se va a ver, al menos en lo que respecta a jornadas de reconocimiento, que es donde los pilotos van a estar recorriendo los tramos día martes y miércoles, no se aprecia que vaya a haber lluvias. Van a ser días, te diría, otoñales, ¿sí? Con entre 10 y 11 de mínima, 19 de máxima. Quizás el jueves y el viernes sí hay un ligero pronóstico de lluvia, pero no es tan como para tomarlo en serio. Yo, al menos por lo que veo en las cifras, está en 50, 58%. A veces puede traer algún aguacero, a veces no. Un chubasco, eso es lo que quería decir para ser más precisos. Muy de Weather Channel la terminología. Exactamente. Y después, insisto, días que van a estar más o menos oscilando las mínimas y las máximas por ahí, 7, 10 grados, las máximas 19, 21 grados, así que días agradables. Puedo dar fe que he estado viviendo los días de rally con esas temperaturas, y a pesar de que uno dice 21 grados no parece mucho, pero es caluroso, con el solcito ahí en el lago San Roque, cuando uno por ahí tiene que hacer alguna entrevista o cubrir el evento, el sol se siente, así que creo que vamos a tener días agradables. No parece que vaya a haber pronóstico de lluvia, así que creo que van a ser un rally mayormente, te diría, de superficie seca. No, al menos hasta ahora no parece que vaya a haber superficies húmedas que vayan a alterar un poco el desarrollo de lo que va a ser el rally. Tenemos mucha actividad la semana, García. Saben todos que un rally no empieza necesariamente ya con la primera prueba especial del día jueves, sino que en la previa ya hay mucha actividad de preparación. El día lunes vamos a tener el famoso Monday Test, en este caso para los pilotos P2, en este caso vendría a ser para los pilotos privados del WRC2, es decir, las máquinas R5 que compiten de manera privada. Van a tener un tramo de entrenamiento. Esto no forma parte de lo que es la competencia, sino que es más para configuración, puesta a punto, ensayo, evaluación de los coches. Van a tener un tramo de 5 kilómetros en Santa María de Punilla. Esto es 27 kilómetros al norte de Service Park, es decir, en Villa Carlos Paz, en Service Park. Se va a estar desarrollando entre las 9 y las 16 horas, así que las personas que se quieran acercar, por supuesto, a Santa María de Punilla, van a poder sin duda presenciar el Monday Test, estar de cerca en una prueba que
al estar fuera de lo que es el itinerario oficial, suele ser más relajada, más descontracturada, el público se puede acercar más tranquilamente, estar cerca de los coches, se montan estas especies de, no digo parque de servicio, pero sí las carpas de los equipos de una manera más amena, más tranquila. Sin duda es una prueba siempre muy linda de ver, de acercarse a los que tienen la posibilidad, los que por supuesto viven ahí o que están cerca y pueden acceder, ¿por qué no?, ya sea por vehículo o por transporte público. Así que desde ya creo que va a ser uno de los primeros eventos que va a atraer al público en la semana. Día martes ya van a empezar los reconocimientos a los tramos. Ya van a empezar a notar seguramente el día martes, van a empezar a circular por las redes sociales todas las personas que van a los reconocimientos siempre ávidas de acercarse al final de cada uno de los tramos con su cámara de foto, con su celular, a tomarle fotos a los pilotos, a tomarles una sonrisa. Van a ver que van a empezar a circular por sí solas este tipo de fotos en las redes sociales. Los saludos de los pilotos, las sonrisas, bueno, es un clásico siempre en los reconocimientos. Y con respecto a lo que va a ser el cronograma justamente de los llamados popularmente por la definición anglosajona Recce, el día martes los pilotos del Mundial van a estar recorriendo lo que son los tramos del viernes, es decir, la etapa 1, en un turno que se va a extender entre las 7:45 de la mañana, bien tempranito como dijo García, hasta las 14. Un poco intercalado va a estar el segundo turno porque ese mismo día, entre las 13 horas y las 18:45, se va a estar recorriendo los tramos del día domingo, es decir, de la tercera etapa. Y ya después el día miércoles, los pilotos van a estar recorriendo la etapa restante, que en este caso es la del sábado, entre las 8 y las 14 horas. Un poco también intercalada va a estar siendo la actividad de la tarde, que va a estar siendo orientada a lo que es el shakedown, que es el tramo de Villa Carlos Paz Cabalango, el parque temático, el super especial del parque temático, ahí en plena ciudad de Villa Carlos Paz, y también en el mismo lugar, la super especial de apertura, como bien dijo García, el tramo bastante icónico, si se quiere, ahí a la vera del lago San Roque. En estos tres tramos, entre las 13 y las 17, 14 y 18 horas el parque temático, 16 a 20 horas la super especial de Villa Carlos Paz. ¿Tiene por ahí García el cronograma de cómo va a ser la actividad del jueves o quiere que me adelante yo? Lo tengo aquí también. No, tenemos el día jueves que habrá un shakedown de 4,25 kilómetros en la mañana. Está previsto que comience a las 10 de la mañana, que bueno, tendrá superficies mixtas, sectores duros, saltos, zumbados, zonas lentas y también combinadas con zonas rápidas. Así que, y obviamente como vos decías, sobre el lago San Roque, la superficie número 1, desde las 7 de la tarde. Obviamente si nos estás escuchando fuera de la Argentina, es hora de la Argentina, hora local nuestra. ¿Sí? Después le sumás o le restás la hora según el uso horario. Esto hay que aclararlo porque somos internacionales, usted ya lo sabe. Sin duda. Y en España ya va a ser 0 horas del viernes, así que van a estar un poco mezclados ahí los usos horarios entre un día y otro. Sí, el shakedown es la zona de Cabalango, sí, cerca de Villa Carlos Paz. Uh-huh. Un tramito, García, que lo acortaron para este año en 1700 metros. Por eso es que queda la extensión que usted bien dijo ahí en 4,25 kilómetros, pero se mantienen los mismos puntos de salida y llegada. Ya después el viernes empieza el rally en serio, el rally de Argentina en serio. Encontramos que van a ser prácticamente idénticos al año pasado. Van a ir viendo ahora cuando les vayamos detallando. Casi que no hay modificaciones. Como bien le dijimos al principio del programa, recuerden que el rally de Argentina recorre los valles de Santa Rosa de Calamuchita, de Punilla, de Tras la Sierra. Bueno, el día viernes va a ser el turno de Santa Rosa de Calamuchita, una zona muy linda, por cierto. Creo que usted, García, tuvo la oportunidad de conocerla, ¿no? Sí, en alguna ocasión anduvimos cerquita en la zona de Villa General Belgrano, que está cerca de Córdoba capital, a 60 kilómetros, y hay otro tanto de Córdoba a Villa Carlos Paz. Pero bueno, como vos decías, el viernes va a estar arrancando la actividad oficial, digamos, en lo que tiene que ver con las competencias estrictas, ya sin pruebas como el jueves por la mañana, sino que bueno, el viernes va a comenzar. Che, es medio temprano el horario el viernes. La segunda super especial va a ser a las 8:08 de la mañana. Y
eso que no estamos corriendo en Europa, ¿no? No, sin duda. Bueno, el rally implica, aparte de eso, mucho ritmo tempranero, sobre todo en el bucle matutino, ¿no? Sí, porque bueno, el horario de la tarde sí, la segunda pasada 14:51, pero es medio temprano. El día viernes, bueno, con el tramo, las bajadas Villa del Dique, 6,65 kilómetros de extensión, que bueno, será una linda exigencia para los pilotos. Ahí cerca le doy un dato, cerca de la residencia de José María López, zona de Río Tercero, un poco más al sur, pero bueno, tienen ahí seguramente su lugar de verano, una linda ciudad, porque bueno, es una zona donde hay muchos lagos y como bien lo dice el nombre, muchos valles y muchas sierras que son muy, muy bonitas de ver, es un paisaje fenomenal. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de turismo, pero que quiera hacer turismo, por supuesto, está muy bienvenido a la provincia de Córdoba, que seguramente recibirá tantísimos, no solamente espectadores de rally, sino gente que seguramente se quede unos días, e incluso también durante el fin de semana de Pascuas en Argentina, de Semana Santa, los 4 días que se transitan en la semana previa. En rally esperemos que sea también con mucho suceso para esa provincia tan linda. Bueno, usted como bien dijo, cada bucle del viernes va a estar arrancando con el tramo que dijo usted, las bajadas Villa del Dique. Como usted bien dijo, un tramo exigente para arrancar la jornada, técnico, con velocidad variable, va a tener un salto cerca de la largada, así que la gente va a tener un tramo bastante clásico para comenzar a vivir lo que no sé si usted lo dijo, pero le decimos a la gente que para el especial nocturno del jueves 25 va a haber, se van a estar entregando a partir del día 22, se van a estar entregando entradas gratuitas de 7 a 21 en la Secretaría de Turismo de Córdoba, ¿sí? Avenida San Martín al 400 y en sede caminera Avenida San Martín al 1000. ¿Sí? Va a ser el super especial en Villa Carlos Paz, será con entrada gratuita y se van a estar entregando un máximo de 2 por persona. Con DNI en mano, siempre un detalle importante que está aclarado por el gobierno de Villa Carlos Paz. Retomamos, García, lo que es el análisis del día viernes. Segundo tramo que va a estar teniendo cada uno de los bucles, en este caso es San Boy Yacanto, la prueba especial número 3 y 7. Un tramo que, conocido por tener un inicio veloz, un técnico, un final un poco más trabado, más angosto, más exigente, va a combinar curvas de velocidad media, sectores rápidos, y el tramo que sin duda siempre se dice que marca un poco la diferencia en el primer día, pero es uno de los tramos que aporta un poquito, una de las escasas novedades que hay en el día viernes, porque se ha cortado en 3 kilómetros, muy poquito, pero insisto, es la modificación del día, y cada uno de los bucles va a estar cerrado por el tramo de Santa Rosa San Agustín, que es el número 4 y 8, con también un inicio y un final bastante veloz. A metros de la largada va a haber uno de los vados más populares que tiene el rally, que la gente lo conoce muy bien en nuestros tramos, porque también sin dudas es uno de los más concurridos. Como usted bien dijo, la jornada dividida en la mitad por la super especial en el parque temático, que el día sábado, a diferencia de otros años, no tiene 2 pasadas en un día, sino que va a estar siendo una sola, y este año, por ejemplo, al igual que el año pasado, no hay pasada nocturna. Un dato personal, mejor dicho, comentario personal para mí, creo que es una pena. Me parece que el tramo también aporta cierta espectacularidad. Cuando se ha hecho de noche, creo que ha resultado bastante atractivo. Pero bueno, en este caso lo vamos a tener solamente de día, una pasada el día sábado, otra el día... Perdón. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Tenemos tramos espectáculo, como por ejemplo puede ser recuerdo en el Rally de Suecia, el especial de Torsby, por ejemplo, que tenía una de las pasadas de noche. Es una pena que por lo menos el día sábado no lo tengamos, pero bueno, así lo han decidido para esta temporada. Me parece que le quita, teniendo en cuenta que es o mismo ese tramo que es en el centro de exposiciones en el Rally de México, que también me parece que le aporta espectáculo, ¿no? Pero bueno, así lo han decidido. Será la quinta prueba especial, como vos decías, el viernes 12:03 está previsto su comienzo, y el sábado será a las 11:26. Tanto que vos hablabas de Amboy Yacanto, la tercera prueba especial va a estar a las 8:55, tempranito, como lo dijimos antes. Y el cuarto super especial, que está denominado con una empresa de cable, de telefonía, Santa Rosa San Agustín, de 23
33,44 kilómetros, cerrará el día viernes con la super especial número 8 a las 16:51. En el caso de la segunda pasada en Boya Canto será a las 15:38 minutos. Bueno, siempre lo digo de comienzo, ¿no? Siempre tenemos un comienzo, cuando termina en el rally nunca se sabe. Sin duda. Resumimos entonces, el día viernes en total tenemos 7 pruebas especiales, como bien las nombró Ay García, y un total de 148,29 kilómetros cronometrados para lo que va a ser el día más largo de la competencia, ¿sí? Del rally de la Argentina. Nos pasamos un poquito a lo que es el día sábado para este evento. Nos vamos del Valle de Santa Rosa de Calamuchita, nos cambiamos de valle, nos vamos al de Punilla, al norte de Villa Carlos Paz, en donde ya la fisonomía cambia, ya no tenemos los tramos veloces, arenosos, sino que pasamos a otro tipo de caminos un poco más técnicos, más suaves. En la mitad de la jornada nuevamente vamos a tener la segunda pasada al parque temático de Villa Carlos Paz, una jornada que tiene 7 pruebas especiales y 146 kilómetros cronometrados, muy poquito de diferencia del primer día. Van a ser 2 jornadas bastante exigentes, una con la otra. Insisto, una extensión muy similar entre una y otra. Y el sábado, García, sí es el día en el cual hay más novedades, porque hay tramos que han cambiado su lugar de llegada, que han cambiado su lugar de salida, que han acortado su extensión. Así que los vamos a ir repasando uno por uno. La jornada va a estar comenzando con Tanti Mataderos, que es el tramo número 9 y 13. A propósito de Tanti Mataderos, hay un detalle con respecto a lo que es la organización, la logística para la gente, ya se lo vamos a informar también, así que les pedimos que estén atentos hasta el final del podcast. Recuerden que tiene el inicio justamente en la localidad de Tanti, ¿sí? En las calles de Tanti, un lugar que el fanático del rally lo recordará por el año pasado. Fuertísimo accidente de Marquito Gulacia, en aquel momento navegado por Fernando Musano, quien terminó bastante golpeado. Por suerte se pudo recuperar Fernando de aquel accidente y pudo continuar con normalidad el resto de la temporada, pero para Marquito fue sin duda una lección de aprendizaje bastante fuerte, porque nadie se esperaba, creo, semejante accidente ahí, como les digo, en plenas calles de la ciudad de Tanti. Así que va a ser el tramo que va a estar abriendo la jornada. Pasados los primeros metros dejan lo que es la zona de Tanti. El tramo se vuelve un poco más técnico, más veloz, se vuelve adopta caminos más anchos, va a haber pendiente en subida, vamos a tener curvones, retomes. Importante también destacar que se va a estar recorriendo el Camino de los Gigantes en dirección hacia la localidad del Durazno, para finalmente terminar en Mataderos, que es donde justamente va a estar arrancando el segundo tramo de cada bucle, que es Mataderos Cuchilla Nevada, tramo número 10 y 14. Una prueba especial que tiene un inicio y un final a fondo, te diría, con mucha velocidad, pero una mitad en la cual hay que administrar bastante al ritmo, porque va a haber zonas más anchas, otras más lentas. Importante, sí, hacer limpio este tramo. Y este es uno de los que aporta un poco la novedad del rally, porque se ha extendido en 6,65 kilómetros para quedar en un total de 22,67 kilómetros de competencia. Y la zona de partida, es decir, la de salida, ya no estará en Los Gigantes como el año pasado, sino que se traslada a Mataderos, misma zona donde se largó el tramo en el año 2012. Y cada uno de los bucles de la jornada va a estar cerrando en Cuchilla Nevada Characato, tramo número 11 y 15. Un tramo que, importante siempre destacarlo, tiene cruces de ríos, va a haber pados secos, un inicio bastante veloz, bastante exigente, con algunos curvones rápidos. Va a haber está siempre la icónica capilla de Nuestra Señora del Rosario en Characato, ¿sí? El tramo que es el más largo del rally, con 33,65 kilómetros, a pesar de que lo acortaron, ¿sí? En 6,84 kilómetros en comparación al año pasado. Un tramo que también aporta una de las novedades con respecto al año pasado, porque ya no tiene la zona de la meta en Río Pintos como en 2018, sino que se trasladó, insisto, a Characato, al igual que en 2015. Por lo tanto, bueno, retomamos 2 finales de tramo, mejor dicho, un inicio de un tramo y un final de un tramo, similar a lo que era respectivamente en 2012 y 2015. ¿Querés que te apunte los horarios del inicio de los tramos sabatinos? Por supuesto, justo estaba por darle el pie con eso. El día 27 de abril, el día de cumpleaños de mi hermana, va a estar arrancando
iniciaron la actividad con la super especial número 9 a las 7:47 temprano, con la especial número 9, la número 13 es la segunda pasada a las 13:17. Luego tenemos la super especial número 10, como vos decías, Mataderos Cuchilla Nevada, 22,67 kilómetros, 8:38 el inicio de la especial 10, la 14 será a las 14:08, justamente. Miradito el número con la hora de inicio, y vos decías Cuchilla Nevada Characato, 33,65 kilómetros de extensión. Primera pasada, la número especial número 11 del rally, 9:25, la segunda pasada que será la número 15 a las 14:55. Lo que usted no me dijo si es verdad que va a haber tranqueras como pasó en México, que un piloto se tuvo que bajar y abrirla. ¿Es verdad? ¿Que van a pasar por tranqueras en algún momento? Sí, hay uno de los tramos que tiene tranqueras en este caso, o, bueno, varios tramos tienen tranqueras. En función del caso que me comentás fue de Andreas Mikkelsen en el Rally de México, aunque a Ogier también le había pasado anteriormente en este rally. Bueno, sin dudas esperemos que no sea el caso de aquí de Argentina, teniendo en cuenta que el caso de México tuvo una resolución bastante bizarra, porque se conoció finalmente que, bueno, en teoría la versión que circuló fue que eran espectadores que lo hicieron en plan de broma, así como ustedes están escuchando, cerraron la tranquera queriendo hacer una broma, y bueno, en teoría la organización identificó a estas personas que estaban en una zona en donde no había justamente muchos espectadores, una zona bastante abierta, pero bueno, evidentemente es algo en lo cual el Rally de México va a tener que trabajar sin dudas a futuro, porque son 2 veces que han pasado ya en los últimos 5 años, así que no es algo que sin duda sea feliz para un evento, porque insisto, representa problemáticas para los pilotos, son tiempos que se pierden y se tienen que recuperar por asignación de los organizadores del rally, así que no es sin duda un incidente feliz, ¿no? para un rally. García, arrancamos este podcast haciendo mención un poco al principio de lo que es la condición emblemática del día domingo, que es donde se corren los tramos de Copina, el Cóndor, de Mina Clavero, los más simbólicos que tiene este rally sin dudas por lejos. Y bueno, ya nos vamos adentrando en esta jornada, contándole a la gente que, como bien sabrán, transcurre en el suroeste de Villa Carlos Paz. Ya nos vamos directamente al Valle de Tras la Sierra. Empezamos a jugar un poquito con altura. Tengamos en cuenta que Mina Clavero está por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar, y sobre todo la zona de Copina empieza a ascender de los 1500 metros hacia adelante. Se llega sin dudas a los 2000 metros aproximadamente. Así que un dato importante, ¿sí? Recuerden que la altura no solamente empieza a ser mella en el estado físico de los pilotos, sino también en los motores de las máquinas. Siempre el turbo sufre un poquito en lo que es la altura. No es el caso sin dudas de México, que está muy por encima de estas cifras, pero insisto, siempre es un detalle importante a tener en cuenta. Pero no deja de ser altura, si sí, no son los 2200 más o menos que tiene la capital mexicana, tiene su complejidad. 915 Mina Clavero y Copina 1500 metros, ¿no? Obviamente con el clásico. Va a haber 2 pasadas a Copina el Cóndor, que es un tramo obviamente el más típico, el clásico del rally, pero será en ascenso, así que me imagino que será absolutamente impresionante para los fanáticos. Sí, en función de lo que habías comentado al principio del rally, es el segundo año que se mantiene el sentido en trepada o en ascenso, según como lo quieran definir. Hasta 2017 se hacía en descenso. Si tienen la oportunidad de entrar a nuestro canal de YouTube, tenemos un informe justamente en el cual charlamos con varios pilotos para consultarles cómo se domina justamente este tramo. Y una de las definiciones más precisas creo que era la de Chris Mick, que mencionaba que al abordar este tramo es muy importante siempre el tema de la gravedad. Él decía, claro, lógicamente cuando se hacía en descenso, prácticamente no había que acelerar en el tramo, sobre todo de montaña, donde están los sectores más trabados, porque era cuestión de que el coche se vaya cayendo para todos lados y era solamente cuestión de ir posicionándolo correctamente en cada curva. Ahora es un poco más benévolo, si se quiere, para los pilotos. Al ir en ascenso tienen otra complexión, otra manera de ver, de afrontar las curvas, así que va a ser bastante diferente en ese sentido. Así que bueno, segundo año, insisto, que se mantiene el sentido en ascenso. Un tramo que, insisto, arranca de manera veloz, con caminos anchos, pero cuando se empieza a llegar a la montaña cambia drásticamente, insisto, con muchas paredes de piedra a los costados del camino, la gente trepada al costado, sentada viendo los coches pasar a metros nada más.
Y el único modificación que va a tener la jornada, porque Copina el Cóndor se mantiene intacto, va a estar en Mina Clavero, Julio Césare. Es el sentido que el tramo tenía en 2017. El año pasado había sido al revés, Julio Césare, Mina Clavero. Bueno, se recupera el sentido de 2017 y el tramo que se acorta apenas un poquito en 2,41 kilómetros. Quedan 20 kilómetros exactos, un tramo que suele ser bastante trabado en ascenso y que sin dudas esto es un dato interesante que lo aportó la organización, ¿sí? en la revista oficial del rally. El tramo no va a estar transitando nuevamente la zona donde el año pasado, se acordarán, se accidentó Cali Robampera con un vuelco que fue sin duda la postal que creo que de vuelta al mundo, cuando el coche del finlandés desbarranca y cae sobre un coche particular de un espectador que afortunadamente no tuvo ocupantes en ese momento y no arrojó heridos en aquel incidente, pero bueno, para subsanar un poco ese incidente no se va a recorrer esa zona en esta edición de 2019 que transita, insisto, el tramo de Mina Clavero, Julio Césare. Con esto llegamos un poquito al final. Le doy el pie a García si quiere repasando los horarios y kilometraje del día domingo. Justamente le iba a preguntar eso sobre los horarios. La primera pasada a Copina el Cóndor, 16,43 kilómetros, la super especial número 16, primera pasada será a las 9:08, la segunda será 12:18 y el que nos queda repasar, que es Mina Clavero, Julio Césare, 20,30 kilómetros de extensión. Este tramo es muy especial porque es la largada de la tierra natal de Jorge Recalde, ¿sí? Bueno, obviamente tiene su historia, no solamente en lo que es el Rally de la Argentina, sino también en el Mundial, habiendo ganado aquella vez, si mal no recuerdo, en el año 85, ¿sí? La largada será a las 10,31, ¿sí? Muy bien, García, si le parece hacemos una pequeña pausa, tomamos un ligero descanso y enseguida volvemos con más Motorbox Radio Podcast YouTube, especial Rally de la Argentina. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. Continuamos en Motorbox Radio Podcast YouTube con el especial del Rally de la Argentina. A medida que vayan pasando los días, tendremos la información como corresponde en este Rally de la Argentina, que bueno, se nos aproxima y por eso hemos tenido que saltar nuevamente a la cancha con este especial, ¿no es cierto? Tan interesante, tan lleno de información para el fanático del Rally, que seguramente están esperando no solamente esta prueba en Argentina, sino también seguramente la prueba chilena, de la que seguramente conversaremos a su debido momento, y usted también informará. Pero bueno, se nos viene primero la nuestra, la prueba nacional, la que va a cumplir, Dios quiere, el año que viene 40 años, su 40 edición. Esta es la número 39. Sin duda, y donde tienen buen historial aquí en Argentina, el equipo Citroën García, que es la marca más ganadora en este rally, con 10 victorias, 8 de ellas para Sebastián Loeb. De 10 victorias, 8 para Loeb. Sin duda también el piloto más ganador en la historia del Rally de la Argentina. Los triunfos restantes habían sido para Carlos Sainz en 2004, que fue el último que logró el Matador, el piloto español. Y el restante, o sea, el décimo, si se lo quieren nombrar de esa manera, para Chris Mick, que fue inversamente el primero para él en su trayectoria, con el Citroën DC3, un modelo que tiene 4 victorias acá en Argentina, diferente las cifras con respecto al C4, que tiene 3 victorias, y el Zara, que tiene 3 triunfos. Y como usted bien decía, García, con el dato de Jorge Recalde, importante destacar también la victoria que tuvo el piloto argentino en 1988 con Lancia, único piloto americano que ganó un rally válido por el WRC en la historia, así que un dato muy importante. Le corrijo solamente el año, que no había sido en 1985 sino en 88,
3 años después. Claro, exactamente. Dato que me toca la puerta porque yo nací justo en ese año, así que, bueno, curiosidades. Lancia es justamente la segunda marca más ganadora del Rally de Argentina con 7 triunfos. Después, entre las marcas que están en actividad, Toyota tuvo 4 victorias, la última justamente el año pasado con Oitanak, 2 restantes de ellas también con otros grandes campeones del Rally Mundial como Yuha Kankuran y de Oriol en 1994. Ford solamente 2, en 2001 en Colin McRae y en 2002 Carlos Sainz. Una victoria que había sido bastante polémica y personalmente la recuerdo como si fuera el día de ayer porque había sido, si no me está fallando la memoria, en 1-2 de Peugeot con Marcus Grönwald y Richard Burns. Solamente que hubo una doble exclusión de los coches al final de esa prueba. En el caso de Marcus Grönwald creo que había sido por haber recibido ayuda externa en un incidente que tuvo, creo que fue en la última etapa. Y en el caso de Richard Burns por una anomalía mecánica con respecto a las normativas del reglamento. Se excluye a los 2 pilotos y termina como ganador Carlos Sainz, que había terminado tercero al final de la general día domingo. Así que, bueno, una de las ediciones sin dudas más polémicas, si se quiere, que tuvo la historia del Rally de la Argentina. Nos queda por repasar entre los fabricantes que Hyundai tuvo una sola victoria en 2016 en Hayden Paddon, primera y única victoria para el neozelandés que hoy desgraciadamente no está en el Mundial, pero un dato de color, viene de ganar la primera fecha del Rally Otago, que fue la apertura del campeonato de Asia-Pacífico, así que bueno, un poco hay un dato de color para el neozelandés que busca estar activo en cuanto pueda, haciendo rallies en Nueva Zelanda, en Australia, insisto, en el campeonato de Asia-Pacífico. Va a estar tomando parte del nuevo, ya no le puedo llamar Global Rallycross, García, porque acaba de cambiar hace poquitos días el nombre a Titans RX. Bueno, cosas que van surgiendo. Y hasta también se rumorea que puede llegar a, ¿por qué no incursionar en el TCR Hayden Paddon? Así que vamos a ver qué es lo que sigue haciendo la nueva versión de Australia, y también creo que se está preparando una versión de TCR también en Nueva Zelanda. Así que sí, veremos cómo sigue la carrera deportiva del ex WRC por ahora. Sin duda, un piloto que siempre trabaja por volver al campeonato mundial. Nos queda por repasar máximos ganadores que hemos tenido en cuanto a pilotos. Miki Viación, Toby Mäkinen y Carlos Sainz. Vaya nombres que tenemos, son los 3 que están en el segundo escalón de máximos ganadores con 3 triunfos, bastante por lejos de Sebastián Loeb con 8. Y de los pilotos que tenemos en actividad, importante reconocer que tenemos a Oitanak en 2018, Thierry Neuville en 2017, Jari Matilabanda en 2014 y Chris Meek en 2015 como ganadores y en este evento. Curiosamente, García, no tenemos a Sebastián Ogier entre los ganadores. Argentina es uno de esos pocos países. Corrió el Rally de la Argentina y todavía no lo puede ganar. Exactamente. No lo puede ganar. Veremos si se le dará en este 2019. ¿Qué cree usted? ¿Se le puede dar? Bueno, eso lo vamos a charlar seguramente ya en los días más, cuando esté la competencia más próxima, seguramente. Así que bueno, usted dirá cómo viene la mano, ya que usted es el especialista de rally. Yo a usted le dejo el rally absolutamente a usted. Bueno, justamente hablando de lo que es la previa y en función de Ogier, un dato importante es la 9ª vez que Ogier va a venir a correr aquí en la Argentina. Y un dato que lo beneficia es que es de las primeras veces que Ogier no tiene que abrir el camino. Aquí en la Argentina, un rally de tierra, recordamos siempre abrir el camino es un punto en contra, hay que limpiar la superficie, esto supone pérdida de tiempo, no hay el grip ideal que uno dispone cuando larga en segundo, en tercer lugar. Bueno, este va a ser el caso de Sebastián Ogier, va a estar largando segundo de acuerdo al campeonato en la primera etapa, así que va a ser una cuestión que no le va a ofrecer exactamente el panorama ideal, pero sin dudas va a ser mejor que tener que abrir el camino, así que vamos a ver si el piloto de Citroën, ahora en este caso el 6 veces campeón, puede sacar rédito de esto. Esa Pekka Lápiz es la segunda vez que va a estar corriendo, pero es la tercera vez que va a estar aquí en Argentina. Si se acordarán, estuvo en 2017 presentado como tercer piloto de Toyota. Tuvimos la oportunidad, por suerte, en aquel momento de hacerle una entrevista al piloto finlandés. En aquel año vino a hacer reconocimientos, así que ya viene con un buen bagaje, al menos en lo que respecta a las notas. Va a estar aprovechando que tiene un buen lugar de salida, ya que no está en las posiciones más altas del campeonato. Y destacar que en la previa Citroën ha tenido 4 días de test en Arganil, esto es en Portugal, 2 por cada piloto. Ensayaron sobre todo con vados artificiales para, bueno, aportarse un poco a las condiciones que van a encontrar aquí en la Argentina. Con respecto a la previa también de los pilotos de Toyota,
Recordad que Oitana, que está tercero en el campeonato, bueno, el estonio es justamente el último ganador. Se acordarán, un triunfo dominante el año pasado, con esta evolución que tuvo el motor del Yaris WRC, que fue apoteóticamente dominadora, sobre todo en el segundo semestre con 3 victorias consecutivas. En este caso, para lo que es la previa del Rally de Argentina, bueno, han tenido test previos en Portugal también. Generalmente es uno de los países más elegidos para ensayar las condiciones dentro de lo que se puede encontrar más similares, porque sin dudas replicar las condiciones de Argentina es bastante difícil, al igual que pasa actualmente con el Rally de México. En el caso de Toyota, bueno, insisto, ensayaron en Portugal, trabajaron sobre todo en lo que es el plano de la suspensión del Yaris WRC para, bueno, intentar conseguir un poco más de grip con el coche y tracción, sobre todo en los próximos rallies de tierra. Insisto, con un punto que tuvimos repasando al principio del rally, van a ser varias competencias de tierra continuadas. A partir de ahora van a ser 5 y en este caso en Sudamérica 2 consecutivas. Así que un poco hablando de la preparación de Toyota. Y antes de pasar lo que es la previa de Hyundai, lo vamos liberando al señor García, que tiene que continuar con su rutina. Así ya lo despedimos y sin duda lo vamos a tener presente en los próximos podcasts. García, sin dudas, un agradecimiento haberlo tenido con nosotros aquí en este espacio. Lo encontraremos recontando muy dentro de poquitos días. Sí, seguramente, con toda la previa y ya el desarrollo, por supuesto, del Rally de la Argentina. Así que, Leandro, te mando un abrazo grande y bueno, que tengas un buen final de esta primera emisión de lo que va a ser en días nada más la 39ª edición del Rally de la Argentina. Un abrazo grande. Bueno, y ahora sí, habiendo despedido ya al señor García, continuamos con el podcast de Motorbox Radio, repasando la previa del Rally de la Argentina. Habíamos charlado sobre lo que había sido la preparación del equipo Citroën y del equipo Toyota. Pasamos a el equipo Hyundai, sí, que va a tener un desafío importante, sobre todo para Thierry Neuville, que va a estar abriendo el camino. Sin duda es un desafío aquí en la Argentina. El piloto belga que va a estar compitiendo con Dani Sordo y Andreas Mikkelsen es la alineación que ha determinado Hyundai para el Rally de la Argentina. El piloto español y el noruego que van a estar teniendo una buena posición de partida, un orden un poco más retrasado, no hacia el caso del líder del campeonato, que insisto, el piloto belga Thierry Neuville va a estar abriendo el camino. Con respecto a la preparación previa, bueno, Hyundai estuvo presente en Baiao y en La Bruja, en Portugal, preparándose para lo que es el periplo sudamericano, lo podemos llamar de una manera, y en la preparación también importante estuvo presente el francés Sébastien Loeb, quien, bueno, estuvo adelantándose para preparar lo que va a ser su participación en el Rally de Chile. Nos metemos ahora un poquito en el terreno de M Sport, porque hay que tener en cuenta, bueno, que en la previa el equipo de Malcolm Wilson y Richard Millener ha tenido 2 días de test de desarrollo, sobre todo en los bosques de Greystock, para, bueno, contrarrestar un poquito la carencia de velocidad que los Fiesta WRC solían tener en superficie de poco grip, caso de Argentina como el año pasado, en el cual se acordaron que en 2018 ni Ogier, ni Surinen, ni Evans habían tenido un buen nivel de competitividad. Bueno, en este caso en el test trataron de probar varias configuraciones, no todas de las cuales van a ser aplicadas en Argentina, sino que han ensayado también un poquito a futuro para distintos rallies de tierra. Tuvieron el test más enfocado quizás en parte a mejorar también un poco lo que es la estabilidad y la tracción del coche al atacar sobre todo los surcos que se crean en las segundas pasadas en los tramos de tierra. Y un detalle también importante, tener en cuenta de que el equipo, bueno, viene de un doble podio en México y en Córcega, así con los terceros puestos logrados por Elfyn Evans, ¿sí? En una temporada que M Sport ha logrado revertir un poquito la tendencia de cola que solían tener los Fiesta WRC el año pasado, hasta casi ir un poco el efecto contrario, ¿no? De tener un poco ahora de ida de trompa en el Fiesta WRC. Así que vamos a ver cómo afronta el equipo M Sport este Rally de la Argentina. Habiendo ya repasado lo que es el WRC, nos metemos un poquito en lo que es el WRC2 Pro y el WRC2 en el campeonato para fabricantes. Vamos a tener a 3 competidores aquí en la Argentina. Uno de ellos va a estar siendo Gus Grismith con el Fiesta R5 del equipo M Sport. Es la segunda vez que el británico compite aquí en Argentina. Había debutado el año pasado con un segundo lugar. Y otro de los representantes que vamos a estar teniendo es, sin duda, uno de los más llamativos y más sorpresivos, le diría, el joven boliviano Marco Bulacia Wilkinson, así se dice, o Marquito, como le dicen habitualmente en la jerga, los más conocidos, los más amigos, los más familiares, los fanáticos también, habitualmente siempre se les dice de Marquito Bulacia. El piloto de 18 años que va a estar debutando en el WRC2 Pro. Recordemos que hasta ahora corría en el WRC2 para privados. Va a estar siendo la primera vez que compita en el campeonato para fabricantes.
navegado por el copiloto argentino, justamente Fabián Cretú, tratando de tomar un poco de revancha, ¿no? En el caso de Marquito Bulases, y se tiene en cuenta que el año pasado, se acordarán, como lo dijimos hace un rato en el podcast, había tenido un fuerte accidente en la zona de Tanti, en aquel momento navegado por Fernando Musano. Y nos queda por destacar en el WRC2 Pro la presencia del noruego Matt Osberg, que vuelve a competir después del Rally de Suecia, ¿sí? 2 fechas de ausencia en este caso para el piloto noruego, retoma su programa en WRC2 Pro con su Citroën C3 R5, del equipo oficial Citroën, justamente, vehículo que va a estar llegando aquí a la Argentina con un estreno en el sistema de doble horquilla más resistente a la suspensión trasera, ¿sí? Para mejorar lo que, en palabras de noruego, en Suecia era un coche verdaderamente inmanejable, así que vamos a ver si en este caso el noruego encuentra un feeling mejor con el coche. Ha tenido 2 sesiones de test a principios de abril, otra también a fines de marzo, casi se me olvida, con el C3 R5, ambas en Francia. Y recordemos también Matt Osberg, que viene, al igual que Hayden Paddon, de competir en el Rally Otago, sin la apertura del campeonato de Asia Pacífico, con un Escort M2 entre los coches históricos, ¿no? Habiendo repasado un poquito lo que fue el WRC2 Pro, nos metemos, si les parece, en el WRC2, porque vamos a tener también varios representantes privados con vehículos R5. Entre ellos, sin dudas, destacan los representantes chilenos Pedro Heller y Alberto Heller. En el caso de Pedro, recordemos que hace su primer rally del WRC con Marc Martí. Recordemos que en México había estado compitiendo con otro copiloto español, Axel Coronado, por una cuestión de que Marc Martí tenía que navegar al mexicano Ricardo Treviño. Bueno, en este caso aquí en Argentina, Marc Martí va a estar disponible para debutar en el WRC con Pedro Heller, con el piloto chileno. Ambos, recordemos que vienen de ganar la apertura del Rally Móvil en Los Ángeles, así que primer triunfo en este caso para la dupla hispanoamericana, que, insisto, va a estar teniendo su debut en lo que respecta a pruebas de WRC. El hermano de Pedro Heller, Alberto, va a estar corriendo nuevamente con el navegante argentino José Pepe Díaz. Recordamos que el año pasado Alberto Heller debutó en el WRC2 aquí en nuestro país, pero no pudo terminar por un accidente, así que bueno, va a estar siendo un poco una revancha para el binomio sudamericano en este caso. Y después ya fuera de los sudamericanos tenemos otro piloto latinoamericano que va a estar compitiendo aquí en Argentina, que es Benito Guerra, el ganador del Rally de México. Justamente, piloto mexicano, va a estar compitiendo aquí en la Argentina con su Skoda Fabia R5. Y nos queda repasar entre los usuarios de Skoda al piloto brasileño Paulo Nobre, un piloto bastante particular porque no solamente es piloto, es abogado y ha sido expresidente del Club de Fútbol de Brasil, Palmeiras, ¿sí? Lo conoce bien, uno de los clubes más populares del Brasil. Bueno, además de estas dotes, Nobre ha oficiado de abogado, ha sido piloto en el Dakar. Un dato importante también, tiene 26 participaciones en el Rally Mundial y la primera de ellas ha sido justamente aquí en Argentina en el año 2006. Así que bueno, se reencuentra un poco con el lugar donde debutó el brasileño, quien también haya corrido en su momento en el campeonato europeo de la FIA, en el IRC, también aquí en el Codasur en Sudamérica, en el WRC2. Bueno, un piloto que tiene bastante trayectoria, por así decirlo, en lo que es el rally, más allá, insisto, de sus dotes y sus actividades vinculadas también a la abogacía y al fútbol. Entre los pilotos no americanos que vamos a tener en el WRC2 nos queda señalar el caso de Takamoto Katsuta, que va a estar compitiendo por primera vez aquí en la Argentina. De hecho, es la primera vez que el japonés visita el continente americano. El japonés que no competía en tierra desde octubre del año pasado en la etapa 1 del Rally de Cataluña. Viene de lograr un cuarto puesto en Córcega. No fue el caso en Suecia, no le fue tan bien, tuvo que abandonar por accidente, pero bueno, vamos a ver qué tal le va al japonés, que está navegado por el copiloto británico, en este caso Daniel Barry. Último piloto que nos queda repasar en el WRC2 es Kajetan Kajetanowicz, el piloto polaco, en este caso, que también debuta en la Argentina. Es la primera vez que viene aquí en la Argentina, primera vez también que tenemos en el país a un Volkswagen Polo compitiendo, a un Polo R5 compitiendo en Argentina, al menos por el WRC, o sea, el Campeonato Mundial, ya que hace unas semanas, particularmente en el mes de marzo, habíamos tenido el Rally de la Tierra Colorada en Misiones, donde también otro Polo R5, como el de Gustavo Saba, tuvo su primer contacto aquí en Argentina. Bueno, en este caso el coche alemán va a tener, insisto, su primera participación, pero a nivel de WRC.
Insisto, es la primera vez para Cajeta Novix aquí en América. Era en cambio su navegante Maciek Stepaniak. Ya estuvo aquí en Argentina anteriormente, ya que en otros años anteriores fue navegante del ex piloto del WRC2, Hubert Petasek, y también de Robert Kubica, ni más ni menos, que hoy en día ha retomado el sendo de la Fórmula 1. Muy bien, y tras citar el caso del polaco, nos metemos un poquito en lo que es la sección importante, me parece, del podcast de Rally de la Argentina. Lo adelantamos al principio del programa, ¿no? La información que siempre necesita el público para visitar y tener precaución en la prueba. Bueno, vamos a estar informándoles sobre todos los detalles que necesitan, sobre todo a la hora de, insisto, los fanáticos, no solamente cuidarse entre ellos, sino cuidarse a sí mismos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta los riesgos que implica ir a ver una prueba de rally, así que siempre con precaución y con información y conciencia, por supuesto, podemos ver un rally en calma y con tranquilidad, sin duda, sin lamentar los hechos que hemos tenido, por ejemplo, en 2015, así que pasamos ahora a informarle todo lo necesario al público con respecto a seguridad y logística. Detalle importante, esto para que las personas, para el público que visita Rally de la Argentina siempre lo tengan en cuenta. No importa la edad que tengas, no importa el sexo que tengas, no importa si vas al Rally de la Argentina por primera vez o si es la vez número 35 que visites el Rally, tené en cuenta esto siempre que vayas a un tramo a ver el Rally. Siempre ubicate detrás de la cinta amarilla, nunca detrás de la cinta roja. Ten en cuenta que la cinta roja marca el área prohibida para el público, ¿sí? Y un detalle importante también que recomienda la organización del Rally: ubicarse como mínimo a 5 metros del camino, 5 metros, insisto, de distancia del camino. Y si tenés un lugar para protegerte en altura, si tenés un monte para subir, una piedra, si tenés algún lugar elevado, bueno, si lo encontrás mejor, porque la recomendación de la organización es ubicarse como mínimo a 2 metros de altura por encima del tramo. ¿Esto por qué? Por el riesgo, sobre todo, que tienen la voladura de piedras. Y recordamos que la importante tracción que tiene un coche de rally en un evento de tierra como es la Argentina siempre hace que se despidan piedras del camino. Las piedras vuelan, toman altura, toman velocidad y siempre es peligroso. Cuanto más cerca esté el camino, el público siempre es más peligroso. Así que cuanto más puedas alejarte, mejor. Y otro detalle importante también, tener en cuenta que, bueno, recién se rehabilita la circulación de los autos particulares, es decir, los autos del público, cuando termina de pasar el último coche de carrera y pasa lo que se llama el vehículo rastrillo, indicando el final del tramo, ¿no? Otro detalle importante: si vas a ver el rally, por supuesto, en los tramos, no cruzarlo a pie a menos de 2 horas del inicio del tramo, ¿sí? Ten en cuenta que hacer esto, o sea, es decir, cruzar a pie a menos de 2 horas del tramo, puede derivar en una cancelación del mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la FIA está usando el sistema de cámaras on board, ¿sí? Que hoy por hoy dispone el All Live para detectar al público mal ubicado, y el Auto Cero, por supuesto, tiene la facultad de cancelar el tramo si ve el público mal ubicado, así que tenelo en cuenta. Sobre todo importante no olvidarse cómo es el cronograma de recorrida de los autos de seguridad. Ten en cuenta que el auto 000 recorre el tramo 45 minutos antes de largar, el auto 00 lo hace a 35 minutos y el último auto de seguridad, que es el auto 0, pasa 25 minutos antes de que se ponga en marcha el tramo. Fundamental para el público que también tenga en cuenta que las pruebas especiales, excepto las super especiales, van a tener los siguientes límites, así que tenerlo en cuenta, anota o presta atención si estás escuchando. Se va a poder ingresar en coche, es decir, con vehículo particular, hasta 6 horas antes de largar el tramo, no antes, ¿sí? Como límite, 6 horas antes de que se ponga en marcha el tramo. Y a pie son 2 horas antes de que se ponga en marcha una prueba especial. Podés ingresar a pie 2 horas antes. Ya después de esto, los accesos vehicular y peatonal van a estar cerrados, insisto, lo vuelvo a repetir por las dudas, en coche hasta 6 horas antes y a pie hasta 2 horas antes. Punto fundamental, si estás escuchando esto y vas a ir al Rally de la Argentina, esto lo divulga sobre todo la organización del Rally de la Argentina, muy oportunamente, sin dudas, es en 2 tramos puntuales. El primero es Tanti Mataderos, y el mensaje dice lo siguiente: si bien el tramo cerrará el acceso vehicular hasta 4 horas antes, dado que es el principal acceso para los otros tramos que le siguen en el día, se sugiere ingresar con mayor anticipación para evitar congestionamientos. Y con respecto al tramo de Copina El Cóndor, otra recomendación que hace en este caso la organización es:
sin duda tener en cuenta los horarios, porque el tramo se va a estar abriendo para el acceso el día viernes a las 10 de la mañana. Lo vuelvo a repetir, anotado por las dudas, se escucha bien. Viernes 26 a las 10 horas, esto es 48 horas antes de que el tramo se ponga en marcha. Ahí se va a abrir el acceso y se va a cerrar cuando se colme la capacidad del tramo. Eso lo va a decir sin dudas la organización. Tener en cuenta que el acceso peatonal va a ser igual que los demás tramos, como mucho hasta 2 horas antes de largar es el límite para poder ingresar a la prueba especial. Va a haber efectivos de la Policía de Córdoba ubicada previamente, sí, para agilizar sobre todo lo que es la utilización de los espacios para estacionamiento de vehículos, sin dudas para evitar que la gente deje depositados sus vehículos particulares en zonas peligrosas. Tener en cuenta también que si vas a ver los tramos del rally, está prohibido llevar y usar drones, ¿sí? Los únicos habilitados sin duda son los que tiene la estructura oficial de la televisión, ¿sí? Del WRC. Ningún otro está habilitado para operar en ninguna de las zonas del tramo. Por supuesto también, sin dudas, otro punto importante, el uso responsable del fuego, ¿sí? Si vas a ir un tramo, vas a hacer fuego, procura antes de irte que quede perfectamente apagado, que no queden cenizas encendidas. Si vas a, por supuesto, si vas a almorzar, si vas a cenar, si vas a merendar un tramo, por favor, siempre la recolección de los residuos. Importante dejar la zona limpia, ¿sí? Tratar de dar el ejemplo en ese sentido. Y por supuesto, si vas al rally, ten en cuenta desde ya revisar los accesos y zonas de espectadores y también el cronograma de cierre de caminos. Todos datos que los podés encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, @motor_box y en Facebook, motorboxarg. Ahí siempre vas a poder encontrar todo lo que respecta a accesos, zonas de espectadores, los cronogramas de cierre de caminos, indicaciones de seguridad. Todo lo podés encontrar en nuestras redes sociales. Lo hemos posteado con anterioridad, lo vamos a seguir posteando en los días de competencia para que siempre lo tengas a disposición. Últimos detalles para tener en cuenta para el público, sí que va a asistir al Rally de la Argentina. Importante tener en cuenta que si vas a ir a la super especial de Villa Carlos Paz, la entrada va a ser gratis, pero no libre. Ten en cuenta que la municipalidad va a estar distribuyendo las entradas en los medios de comunicación locales y en la Secretaría de Turismo se van a dar 2 entradas por persona llevando el DNI. Ten en cuenta que la capacidad del tramo es limitada, ¿sí? Con respecto a lo que son las tribunas y los espacios que va a haber para el público. Y por último, tener en cuenta también la super especial del parque temático que se va a estar llevando a cabo el viernes 26 y el sábado 27. Tiene entrada general a un valor de 400 pesos argentinos y la entrada preferencial a 2.500 pesos, con un servicio que, bueno, incluye catering, estacionamiento, wifi y amenities para quien desea, sin dudas, acceder a un servicio preferencial. Ten en cuenta que el costo es por día, ¿sí? No es que uno abona 400 pesos, por ejemplo, en la general y acceda a los 2 días, sino que es solamente por una de las jornadas. Las entradas se van a estar vendiendo por el sistema de Pase Show. Y ten en cuenta que si compras entrada general se va a poder ingresar únicamente por la variante Costa Azul. Y si compras la entrada preferencial únicamente por calle Padilla. Muy bien, ya para llegar a la parte final del rally, lo prometido es deuda. Habíamos adelantado en el principio de este podcast que habíamos tenido una charla con los navegantes argentinos que nos van a estar representando en el WRC2 Pro y en el WRC2. Hablamos de Fabián Queretú, quien va a estar con Marquito Bulacia en el Skoda Fabia R5, y de José Pepe Díaz, que va a estar con el Ford Fiesta R5 junto al chileno Alberto Heller. Así que arrancamos por quizás el caso más llamativo, porque, insisto, creo que no muchos esperaban que Queretú y Bulacia vayan a estar en WRC2 Pro en esta competencia en Argentina y en Chile también, por supuesto. Así que pasamos a escuchar la entrevista que grabamos con el navegante argentino Fabián Queretú. ¿Qué balance se saca de México? O sea, de la primera fecha que hicieron ustedes del WRC2, porque si bien tuvieron un pinchazo, venían con buenos tiempos, ¿sí? Luchando con Benito hasta la segunda etapa. Sí, la verdad que bueno, fue muy positivo el balance de México. Más allá, como dijiste vos, del pinchazo, los tiempos parciales que estábamos haciendo eran muy buenos. Siempre nos medimos también un poco con respecto a la punta del WRC. Y bueno, la verdad que los tiempos eran muy buenos, sobre todo también comparando con tiempos del año pasado, de los tramos que habían sido iguales. Así que muy conforme con el trabajo hecho en México. Fabián, ahora para lo que es ya el Rally de la Argentina, nos vamos metiendo un poquito ya en este evento. Lo más llamativo sin duda es verlo a ustedes, a vos y a Marquito, inscritos en WRC2 Pro, representando a Skoda. Contame cómo se dio esta oportunidad.
Bueno, la verdad que para nosotros también es una sorpresa, luego de la actuación de México, bueno, y haber hecho un buen papel ahí, la gente de Skoda propuso eso, si queríamos puntuar para ellos en la fecha de Argentina y en la fecha de Chile. Bueno, se analizó un poco la propuesta y se decidió que sí, así que bueno, es un gran paso por ahí para el futuro, ¿no es cierto? ¿Ustedes entonces estarían representando a Skoda? ¿Sería con el equipo de Marquito o tienen alguna modificación? No, el equipo propio, estamos representando a Skoda, bueno, hay un poquito de ayuda técnica por ahí en la parte de ingeniería. El ingeniero nuestro tuvo algunas reuniones con la gente de Skoda, pero el equipo es el nuestro. Eso justamente te iba a consultar, ¿en qué cambiaba, ¿no? la participación de ustedes? Porque si bien se entiende que ahora van a estar puntuando para un fabricante, bueno, vos en parte ya un poco me das el pie, ¿no? Que la diferencia acá, en este caso que participan para el Pro, está un poco en el aporte que le pueden dar los ingenieros de Skoda. Sí, exactamente, es la única diferencia que tenemos. Bueno, básicamente en realidad los autos siempre son iguales también, tanto en WRC Pro como en el común, que son los privados, pero bueno, por ahí puede haber alguna diferencia muy pequeña, algún dato específico, pero en realidad los autos son los mismos. Lo único que varía es que está bajo la estructura del fabricante, no, que en este caso nosotros tampoco estamos bajo la estructura de ellos, pero bueno, ellos necesitaban sumar puntos en esta carrera, no podían venir con el equipo propio, así que lo hacen con nuestro. Básicamente ese es el tema, ¿no? Bien. ¿Y esto? No hay grandes diferencias. Claro. Y a futuro, Fabián, ¿cómo crees que se puede abrir el panorama? Porque sin duda creo que, como vos dijiste hace un rato, era sorpresivo inclusive para ustedes. Me imagino que les debe generar un poco de expectativa, ¿no? A futuro, de ver cómo continúan ustedes. ¿Serían el WRC2? ¿Mantendrían en el Pro? Sí, bueno, todavía eso no está definido, no sabemos nada de eso. Primero nos estamos centrando en paso a paso. Ahora el paso 1 en la carrera argentina es hacer un buen papel acá, hacer lo mejor que podamos, sumar la mayor cantidad de puntos para el equipo Skoda y bueno, tratar de que ellos estén contentos con nuestra performance. Y hay más paso a paso, viene Chile y hay más seguir viendo, no hay nada confirmado, obviamente puede haber alguna expectativa, pero vamos paso a paso. Lo primero es hacer una buena carrera. El lunes arrancan ustedes la participación ya en lo que es el evento con el Monday Test, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, el lunes vamos a estar ya con el Monday Test, ultimando las últimas cositas y bueno, con todas las piedras ya. Fabián, contame qué podemos esperar de este Rally de la Argentina. Si bien no lo pudiste completar el año pasado, sí tenés a favor que al menos la hoja de ruta del año pasado a este no ha cambiado tanto, sí, con respecto a lo que fue tu última participación con Thiago Weiler. Sí, la verdad que los caminos son muy parecidos, son casi los mismos. Bueno, Marquito también ya los conocía. Se va a trabajar mucho igual que hicimos en México, para que nos quede toda la hoja lo mejor posible. Y bueno, tenemos un plus por ahí, aunque la verdad que muchos de los pilotos que vienen ya también lo han corrido muchas veces, así que bueno, no sé si tenemos o no alguna ventaja, pero de todos modos tenemos que hacer lo mejor que podamos. Bueno, Fabián, desde ya te agradezco por esta comunicación. Bueno, esperemos que sea lo mejor y estaremos ya en contacto para ir repasando cómo se va dando cada jornada de Rally de la Argentina. Bueno, Leandro, te mando un abrazo, muchas gracias por cubrirnos y para lo que necesiten estamos, cuando quieran nos llaman y charlamos un rato. Dale, buenísimo. Mucha suerte, Fabián, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau. Bien, hasta ahí teníamos entonces la palabra de Fabián Cretú, adelantándonos, bueno, un poco toda la previa que ha sido su preparación con Marquito Bulasi y cómo se va a afrontar un poco esta competencia del Rally de la Argentina y sin dudas la expectativa, ¿no? De cómo van a venir los meses posteriores, que hasta ahora es una incertidumbre. ¿Continuarán en el WRC2 Pro? ¿Seguirán en el WRC2? Lo averiguaremos sin duda en lo que va a ser los días posteriores al Rally de Chile. Nos metemos ahora, cambiamos de marca, nos vamos de Skoda a Ford porque, y también cambiamos de campeonato, dejamos el WRC2 Pro, nos vamos al WRC2 Pro para privados y vamos a escuchar la nota que hemos grabado con José Pepe Díaz, quien se ha preparado bastante para el Rally de la Argentina, con Alberto Heller compitiendo en distintas pruebas internacionales, no solamente en el WRC2, sino también en Europa, aquí en Sudamérica, en el campeonato chileno. Así que los dejamos con la entrevista hablando con José Pepe Díaz.
Bueno, Pepe, podemos arrancar diciendo que preparación no les ha faltado ni a vos ni a Alberto Heller. Tuvieron unos últimos 3 meses más que activos, ¿no? En el Cameron Rally, en FAFE, también en México y bueno, finalmente en lo que fue la apertura del campeonato chileno en Los Ángeles, ¿no? Contame qué balance se saca de estos primeros meses en los que sin dudas han corrido por todos lados y ensayado bastante. Sí, ha sido una buena pretemporada. Creo que se hizo algo muy bueno, el hecho de haber ido a correr la primera fecha del campeonato británico y del campeonato portugués. Así que bien, después fue lo que fue el Rally México, también haberlo podido completar y bueno, después Los Ángeles venimos con buena cantidad de kilómetros, creo que es lo bueno, lo que hace falta para andar rápido en estos autos. Cuesta mucho sacarle jugo, la verdad que son tan perfectos que mientras más kilómetros uno tiene encima, más se los puede exprimir. Pepe, algo que hemos charlado el año pasado era que, bueno, siempre le suponía un desafío adicional, ¿no? El cambio constante entre las Michelin y las Cooper cuando les tocaba cambiar entre el Mundial de Rally y las pruebas del Rally Móvil chileno. ¿Cómo han sido estos primeros rallies del año para ustedes? ¿Lograron sortear un poco esta dificultad o todavía les sigue faltando algunos kilómetros para adaptarse a estos cambios? No, anduvimos bien. En Los Ángeles el otro día no nos costó casi nada. Bueno, tal es así que el primer tramo anduvimos muy bien, hicimos el mejor tiempo. Así que no, en ese sentido hemos trabajado mucho en eso, en la el tema de la goma y bueno, el tema del manejo sobre todo. Así que bueno, bien. Si Dios quiere va a ser así todo el año. Vamos a tener que estar pasando de Michelin en el Mundial a Cooper en el móvil, así que la idea es encontrarle el buen feeling tanto a la Michelin como a la Cooper para que no nos cree un inconveniente. Este año en Argentina van por la revancha, Pepe, después de lo que fue un poco el accidente, ¿no? que tuvieron el año pasado con Alberto Heller. Un poco a favor de ustedes, ¿no? Creo que que el recorrido casi no ha cambiado de un año al otro. Tenés al menos las notas del año pasado y creo que da, ¿no? Para ir un poco más confiado a afrontar esta edición. Sí, seguramente. El hecho ya de haber, aunque se ha hecho las notas el año pasado, solo pudimos correr 4 tramos en la primera etapa. Así que bueno, creo que va a ser importante tratar de sumar los kilómetros, andar rápido y bueno, si se puede estar ahí entre el primero, creo que se bien. Pepe, vos ya contabas con varias ediciones del Rally de Argentina a tus espaldas, al menos en lo que respecta al Rally de Argentina en el WRC. ¿Qué claves se encuentran para tener un buen rally en estas zonas? Porque a priori uno repasa los caminos de Calamuchita, de Punilla, de Tras la Sierra y parece difícil, ¿no? Porque se encuentran 3 desafíos totalmente distintos. Sí, son 3 valles completamente diferentes. Calamuchita con piso arenoso y tramos muy rápidos y ya después lo que el tramo acá de Tanti, que son tramos que ya mucha piedra, piso más duro y bueno, creo que también ahí Lima va a cobrar un factor importante que va a ser que si llega a estar nublado esos tramos casi siempre tienen neblina, así que creo que el sábado en ese sentido va a ser importante. Ya el domingo por ahí si se dan las cosas bien, ya las posiciones están medianamente definidas, entonces por ahí el domingo es tratar de disfrutar los tramos clásicos de Tras la Sierra, que aparte a la vez también son tramos que no son nada fáciles, traicioneros, muy angostos, con mucha piedra a los costados. Apenas un error de yo salir de una curva un poquito ancho, te pegaba a la montaña y podés quedar ahí tirado. Bueno, y para vos, Pepe, esta edición del Rally Argentino va a ser toda una particularidad porque, bueno, tu binomio con Fede Villagra se tiene que tomar otra pausa, ¿no? Irónicamente porque el Coyote va a estar ahí con el campeonato argentino corriendo, pero bueno, te ha tocado en este caso darle la prioridad al binomio en este caso que formás con Alberto Heller. Sí, gracias, la verdad que agradecido a Fede porque el año pasado cuando lo charlamos me dijo que le diera prioridad a Alberto, que si coincidía alguna carrera no había problema, él se las arreglaba. Y bueno, en un principio la carrera no iba por el campeonato argentino, después se terminó poniendo por el campeonato argentino y bueno, la verdad que ahí me perjudica, pero bueno, también está bueno que creo que Fede va a correr con Virginia Club, creo que es bueno que se le dé una oportunidad a navegantes nuevos que empiezan hace poco, que a todos nos ha costado mucho empezar y está bueno que Fede le dé la posibilidad a servir para que se muestre y para que realmente pueda
pueda disfrutar de un rally con el Fede, que creo que eso va a ser lo más importante, poder disfrutar y poder aprender al lado de él. Bueno, la última, Pepe, arrancan ya el lunes con el Monday Test, ¿no? Para ya dar comienzo a lo que es la previa del Rally de Argentina. Sí, ya el lunes temprano, a las 9 de la mañana arrancamos con el Monday ahí en la zona de Villa Augusto, así que bien, si Dios quiere ya ahí poniéndonos a punto con el auto, de vuelta con las Michelin, hacer un par de kilómetros en el auto y ya después pensar en lo que van a ser los 2 días Requi, que la verdad es que van a ser 2 días largos, pero bueno, qué mejor empezar una semana ya el lunes andando arriba del autocarrera. Bueno, hasta allí entonces la palabra del navegante argentino José Pepe Díaz, que bueno, tiene esta especie de disyuntiva, ¿no? Ahora que va a afrontar el Rally de la Argentina con Alberto Heller, no con Federico Villagra, como suele ser habitualmente su dupla en el Rally Argentino. Así que bueno, el navegante ha afrontado este desafío de dar prioridad a su compromiso con el piloto chileno, que va a estar teniendo su segunda participación aquí en la Argentina. Señores, habiendo concluido ya todo lo que es la información básica del Rally de Argentina, hemos hablado de los desafíos, del clima que nos vamos a encontrar, repasamos el cronograma, hablamos un poquito de historia, la previa del WRC, el WRC2, el WRC2 Pro. Les hemos dado información para el espectador, todo lo que necesitan saber en cuanto a seguridad. Hemos tenido entrevistas, así que les terminamos de ofrecer un primer podcast con todo lo que necesitan saber de cara al Rally de la Argentina. Así que desde ya los vamos a estar reencontrando con ustedes, con nuestros seguidores, con nuestros oyentes en la semana con más podcasts, repasando lo que va a ser el día a día de la edición número 39 del Rally de la Argentina, también con la participación sin dudas de Esteban García, que nos va a estar acompañando, también de los navegantes argentinos que nos van a estar ofreciendo sus impresiones día a día en lo que es la competencia. Así que espero que hayan disfrutado este reencuentro con el podcast con Motorbox, haciendo la previa del Rally de la Argentina. Un abrazo y nos reencontramos en el próximo podcast. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, MotorboxARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.